La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Historia en ruta. Extra, extra. Extra, extra. Extra, extra. La historia en ruta. Historia en ruta. Soy Esther Sánchez. Soy David Botello y esto es La historia en ruta. En la segunda mitad del siglo XIX, el barón de Coubertin se tomó bastante mal la derrota de Francia en la guerra franco-prusiana. Le dio tantas vueltas al asunto que acabó pensando que la culpa de todos los males la tenía la falta francesa de cultura deportiva. Madre mía. La reforma de la educación y la educación física eran fundamentales para reconstruir Francia, pero aquella idea, por lo que sea, pues no cuajó y diseñó un nuevo plan. Pensaba que las competiciones deportivas podrían ser una buena forma de trasladar la rivalidad entre países al terreno deportivo, una forma de reunir a las naciones y acabar con las guerras. Se aprovechó de una idea del griego Evangelios Zapas, que había desempolvado la vieja idea de la celebración de los Juegos Olímpicos de la Grecia clásica y había organizado 4 juegos con muy poca repercusión. Se sacó de la manga el Comité Olímpico Internacional encargado de organizar los Juegos Olímpicos de la era moderna y aquí estamos 100 y pico años después celebrando los Juegos de París del 2024. La mejor excusa para hacer una ruta por los mejores momentos de los Juegos Olímpicos. Vuelve Ainar Ariztoy y se sube a la historia con nosotros José Luis Llorente, ¡Olé! Medallista olímpico. Oh, ¡qué alegría recibirte, José Luis! ¿Qué tal? Cuento para bien. No sé. ¡Qué suerte la nuestra! Qué historias tan interesantes, todos estos pioneros del deporte, Como de los las que vamos a contar. Eso Claro, es, de los que si os claro. parece, pues vamos a hablar Vamos. hoy, Vamos ¿no? allá, vamos Porque allá. este es el plan, una ruta por los mejores momentos de los Juegos Olímpicos. Si quieres acompañarnos, ¡Súbete a la historia! La historia en ruta. Extra, 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 extra. Extra, extra. Nuestro primer punto en la ruta es el Estadio Panatenaico de Atenas. Es un estadio con más de 2000 años de antigüedad. Un multimillonario patrio muy comprometido con los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, Atenas 1896, pagó la reforma de su bolsillito con un par, ¿eh? Qué sitio más Con hermoso, un ¿no? par. Quedó muy bien el ¿Sí? estadio. Yo recomiendo a todo el mundo que vaya a Atenas Sí. a visitar este estadio, por el que se puede pasear, correr, se pueden hacer cualquier tipo de piruetas y bueno, merece la pena. Merece la pena. Está muy Maravilla. bien, de mármol blanco ahí, muy chulo. Maravilla. Bueno, pues os digo más. Aquí estaba la meta del primer maratón. Por cierto, es una palabra que se puede decir en masculino, el maratón, o en femenino, la maratón. Esto ya van gustos. Porque según la Fundeu, las dos son correctas. Ah. La, él, lo que nos venga bien. La idea de inventar una carrera en estos primeros juegos fue de un compi yogi de Coubertin, que era friki fan de Filipides. Filipides. Sí, que era el mensaca más famoso de la historia. Según la leyenda, Filipides se pegó una carrera de locos para anunciar en Atenas la victoria de los griegos contra los persas en la batalla de Maratón. Ah, amiga. Claro. Y cuando Filipides entregó el mensaje que estaba agotado, cayó muerto matado. Ay, pobre. Agotado. El colega de Coubertin llegó a la conclusión de que molaría organizar una carrera desde Maratón a Atenas, porque esto tendría como un sabor antiguo. Así nació el primer maratón olímpico. ¿Cómo os quedáis? Pues tópico. Muerto. Fíjate, nunca se había corrido una carrera con este nombre ni con esta distancia, los 40 kilómetros que separan Maratón y Atenas. Oye, que son kilómetros, para correrlos. Sí, pero a ver, no es Hombre. por desmitificar, Ah, no. pero por lo que se ve esta Por- famosa sí. carrera A de ver. Filipides, Ah, sí. fue un poquito distinta a lo que se suele contar. Ah, que no fue así. Herodoto dice que corrió desde Atenas hasta Esparta, Sí. 250 kilómetros, qué- nada menos, ¿Qué me dices? y que corrió antes de la batalla de Maratón y no después para pedir refuerzos. Madre. Luego también se dice Qué que a lo mejor tío. era una serie de relevos Dios. con el nombre de Filip, bueno, que no se sabe muy bien, Nada. pero ¿Sabes que que se les llamaban hemeródromos a las personas que se dedicaban a hacer de correo, como Filipides, que entrenaban para ello y que incluso para hacer estas barbaridades hoy no pasarían un control antidoping. y se llamaban Hemeródromos. Hemeródromos. Hemeródromos, Qué fíjate. bueno. Lo que quiero resaltar es que la historia se escribe a golpes de caprichos y todos conocemos a Filipides como este Como el mensaca, mensaca, este ¿no? mensajero de la victoria. Fíjate. Extra, 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 extra. Extra, extra. Extra,
extra. Los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna no fueron como esperaban los griegos. No. Lo estaban pasando fatal porque se habían volcado con los Juegos, se habían gastado un pastizal y no habían ganado ninguna medalla en atletismo. Ya solo les quedaba la carta del maratón. O sea, Ya. que no habían ganado nada los No habían pobres. ganado. Malamente. No habían Ya. ganado nada. Fíjate. Se presentaron 18 participantes, que parece un chiste. Un francés, un italiano, un húngaro, un estadounidense, un Un australiano francés. Ah, uno de cada, además, ¿no? Es Una de el cada. chiste. y 13 griegos. 13, o sea, lo tenía fácil. Sí. 12 de los cuales eran militares, fornidos y disciplinados. El otro, el del número maldito, se llamaba Espiridón Luis. Unos dicen que era aguador, otros que era pastor, da igual, porque nadie daba un duro por él. Viendo los fornidos que tenía al lado, cualquiera. Claro. El francés salió como un pepino y se puso a la cabeza. Pero a los 10 kilómetros llevaba tanta ventaja que se paró en una taberna para tomarse... ¿En serio? Sí, sí, sí. Esto ¿Tomarse era muy algo? típico, ¿no? De la Me época. encanta, Sí. ¿ves? Tengo sed. Me voy a parar. Se tomó una musaca y bueno, a los 20 kilómetros, claro, le fallaron las piernas y le pasó al australiano. Y cuando solo quedaban 5 apareció Espiridón Luis, jaleado por los miles de atenienses que se amontonaban en las calles. Cuando entró en este estadio, Espiridón ya iba al primero. Ostras. Oh. El público se volvió loco. Espiridón. Esperi. El príncipe Constantino de Grecia, el abuelo de Doña Mira. Sofía, saltó a la pista para dar la última vuelta con el Qué campeón. maravilla. Oye. Qué maravilla. Pero qué alarde, Constantino, ¿dónde vas? Constantino. Y ganó Espiridón, llegó, vio y venció. Fíjate. Fue el primero de los 10 corredores que terminaron aquel primer maratón y Espiridón se convirtió en un héroe en Qué Grecia, el maravilla. primer héroe olímpico desde los tiempos antiguos, y se retiró de las pistas. Nunca volvió a correr un maratón. Extra, 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 extra. Extra, extra. Extra, extra. A Coubertin siempre le pareció muy malamente que las mujeres participaran en los juegos. Anda. Porque decía, unos juegos con mujeres serían antiestéticos y poco apropiados. Bertán, te voy a decir 4 cosas. No Lo de entiendo nada. antiestético no lo entiendo. Sobre todo tiene- antiestético. Por, tiene por ningún- otra cosa Claro. podría ser, No pero tiene vamos, ningún antiestético sentido, es pero un bueno. razonamiento Fatal. poco... Bueno, pues mientras duró su reinado, se opuso a la presencia femenina. Él decía, para ellas la gracia, el hogar y los hijos. Qué Para gracia. ellos la competición deportiva. Ah, claro. Qué tío más soso. De Así que el verdad. COI no permitió que la atleta griega Stamata Reviti corriera al maratón, por la sencilla razón que era una mujer. Bueno, pues va Stamata y dice, pues vale. Y un par de días después del primer maratón, el que solo terminaron 10 señores, pues ella decidió correr, ella solita hizo el mismo recorrido. A mí me encanta. Salió de la playa de maratón y 3 horas después, 3 horas y pico para ser exactos, llegó al Panathinaikos. Vale. El príncipe Constantino pues ya ni estaba, ni se le esperaba, ni nada. Pero eso no impidió que Stamata cruzara la meta. Demostró que una mujer también podía jugar a ser atleta, igual que los hombres. Hombre ya. Su gesto pues no sirvió absolutamente para nada. Hasta los Juegos de Los Ángeles 1984, el COI no permitió el maratón femenino. Bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, aunque pasen casi 100 añitos. ¡Súbete a la historia! Extra, extra. Extra, extra. Suscríbete a La Historia en Ruta. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena Ser. La radio.